Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Adriana Scaletti y soy subdirectora del Instituto Ribagüero. Antes de empezar, quiero recordarles el pedido de que por favor mantengan sus micrófonos apagados y cualquier pregunta que tengan para nuestros expositores la planteen a través del chat. Ahora sí. A nombre del Instituto, les damos la bienvenida a esta conferencia virtual, la tercera del mes de junio, dedicado al Perú agrario, hoy, Día del Campesino y aniversario de la Reforma Agraria. Quiero resaltar el esfuerzo del IRA y de la PUC y de todo nuestro equipo en gestionar este evento en medios digitales y comentarles que en esta tercera sesión el tema es lo agrario y el arte. Desde tiempos inmemoriales, el agro ha sido una actividad que ha marcado el derrotero histórico de nuestro país, generando el interés de intelectuales y artistas por entender su aporte económico, su impacto en la sociedad y cómo se le ha representado a lo largo del tiempo. Por ello, desde el Instituto Ribagüero creemos importante proponer un espacio de reflexión y diálogo sobre esta actividad, abordándola desde tres perspectivas: como un proceso histórico a partir de la experiencia de la reforma agraria en el gobierno de Velasco, como materia de debate y polémica hasta la actualidad, en la enseñanza y por su legado artístico y estético en la fecha de hoy en el desarrollo cultural del Perú. Como expositores de esta última sesión tendremos hoy a Milagritos Jiménez, Manuel Ráez y Cristabel Roca Rey. Milagritos Jiménez Moscol es jefa del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, doctoranda del Programa de Estudios Andinos de la PUC, investigadora asociada en el Programa Arqueológico Escuela de Campo del Valle de Pachacamac, en un convenio de la PUC-UNACE. Manuel Ráez es magíster y licenciado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en las culturas andinas del Perú, en especial en las tradiciones festivas y rituales. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC desde el año 2002 e investigador del Instituto de Etnomusicología, donde ha realizado el registro etnomusical de varias regiones del país. Cristabel Rocarrey es historiadora e investigadora de la relación entre la visualidad y política en América Latina. Es licenciada en Historia y Ciencias Políticas en la Universidad París I, la Sorbona, y egresada de la maestría y doctorado de Estudios Hispánicos y Latinoamericanos de la Universidad King's College, London. Es autora de los libros La propaganda visual durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, 1968-1975, del 2016, y La caída visual de Fernando Belaúnde Terry y Francisco Morales Bermúdez, de 2019. Sin más, vamos a empezar y le cedo la palabra a nuestra primera ponente, Milagritos Jiménez. Nada, muy buenas noches a todas y a todos por participar, y es una noche especial. Cerramos nuestro ciclo justamente celebrando el Día del Campesino, el Día de la Tierra. Y nada, vamos a eso. Hoy voy a compartir la pantalla, por favor. Bueno, esta noche vamos a hablar justamente sobre el arte del Perú antiguo, el valor simbólico de las representaciones de lo agrario, teniendo en cuenta parte de nuestra colección y que vamos adelante. Pues bien, antes de ver las imágenes de nuestras piezas que he seleccionado para esta noche, quisiera puntualizar de ciertos temas. Por ejemplo, ¿cuál es la función de los objetos, de las figuras en el mundo andino? En el mundo andino se observa que estos objetos tienen las siguientes funciones. Son objeto de culto, son un soporte en la memoria compartida de un pueblo, es un medio de difusión de la cosmovisión, son además símbolo de poder político y mágico. Dadas estas características, estos objetos se convierten en fuentes para el estudio de las religiones antiguas en el mundo andino. Estos motivos figurativos son signos y significado. Vamos a ver. El modo figurativo lo entendemos como un signo cualquiera, ¿no? Como un enunciado incluso. Su significado depende del contexto que fue creado y usado. Puede tener un significado mágico, religioso, narrativo, ilustrativo y estético. La agricultura, en este caso, en el mundo andino fue parte de la vida, ¿no? Fue vista como una forma de vida, ¿no? Por lo tanto, la vida y desarrollo en el mundo andino prehispánico giró en torno a la actividad agraria. La observación del entorno natural, las especies cosechadas, los animales y la observación astronómica se plasman en las funciones que asignamos a los objetos figurativos.
a la iconografía prehispánica, en este caso. La interpretación de la iconografía, el contexto arqueológico y el cruce de las fuentes etnohistóricas nos permiten acercarnos y proponer los significados de los objetos que veremos más adelante. Entonces vamos a tener un enfoque sobre lo ilustrativo y estético y el realismo que tienen estas piezas. Vamos a empezar con algunas piezas de nuestra colección Nazca. En nuestra colección Nazca está constituida básicamente por donaciones, ¿no? En esta imagen podemos ver de manera gráfica ajíes plasmados alrededor de este plato alto. En este caso, cada una de las imágenes son semejantes, han utilizado colores también similares en cada una de los espacios gráficos que se ha establecido, que el artista Nazca ha establecido en este plato. En este caso, los ajíes también tienen una forma poco más natural, y en este caso ya hay una combinación de colores, ¿no? Con un fondo rojo, pero con combinaciones de fondos negros de los ajíes en colores blanco y anaranjado. Otra forma de poder, o la forma en que plasmaron también los ajíes en este tipo de platos o también cuencos, son estos ajíes que los observamos con líneas y colores distintos, son piezas diferentes, pero como ustedes ven, la sincronía de color es bastante obvia, con el cuerpo delineado en negro, ¿no? Y líneas anaranjadas y rojas. Este caso es otro plato de ajíes, ¿no? En este caso combinan rojo, negro, rojo, negro. Hay una sincronía también en el tema cromático. Está bien, esto está mal. Y además, justamente en la dirección en la cual están cada uno de ellos representados. Paredes hondas también los observamos de igual manera, delineados esta vez en colores anaranjados, con el interior en color blanco. Aquí también, y de manera particular, esta pieza mantiene también la sincronía de en forma de los ajíes, pero en este caso vemos un ají mucho más pequeño. Y esto lo observamos tanto en platos de este tipo Nazca especialmente o en otros, cuando las figuras no calzan en el diseño que han establecido alrededor de la pieza, no dejan ningún espacio vacío y colocan o dibujan la misma figura, pero de esta manera mucho más pequeña, pero tiene que estar la figura escrita. Y en torno a los ajíes, contamos con uno de nuestros cántaros en Nazca, donde es posible observar la probable cosecha de los ajíes. A diferencia de los platos, vemos que en los cántaros utilizan también este soporte de los cántaros, más allá de poder representar a los objetos de manera única, por decirlo así. Los cántaros va siendo un soporte donde podemos observar, en este caso, escenas, ¿no? Como es el caso. Y esta especie, más que ajíe, parece ser otro fruto que no he logrado poder definir, ¿no? Pero en este caso quería poder rescatar justamente sobre los espacios vacíos que al artista Nazca pues no le alcanzó el espacio para representar estas figuras, que en este caso también hay una sincronía de colores, como vemos aquí. Aquí el mismo fruto probable, pero además añaden un elemento esencial en temas agrícolas en el mundo andino, que son los sapos. Y los sapos tienen una connotación de fertilidad, una connotación del agua, y están representados en iconografía o representados de manera modelada mayormente
aplicado en vasijas, no solo en Nazca, también lo vemos de manera constante en las representaciones en los estilos Sixma en Lima, en periodos tardíos. Esta es otra forma de representación de este fruto. Luego también hay semillas, ¿no? Y vemos también esta sincronía, además de como hemos visto en los ajíes. Pero aquí llama la atención, pareciera ser que son diferentes tipos de semillas, por la manera en que han trabajado el interior de ellas. Aquí mismo, acá son parecidas, pueden ser también semillas como de habas, quizás. Igualmente aquí. Esta es otra forma de representación de las mismas. Vean la manera en que manejan los colores y la mezcla que hay entre ellos, ¿no? Entre negro, rojo, amarillo, gris. Aquí también, esta es otra representación justamente igual de semillas. Y lo que vemos acá son otro tipo de frutos. Parece ser que fueran, en este caso, más que frutos, semillas, probablemente donde tenemos aquí evidencia quizás de la germinación de las semillas. Igualmente aquí, es probable. Aquí sin la germinación, vemos las semillas, parece que son de habas, maníes. Igualmente, unas vainas probablemente de maníes. Y esta pieza no es necesariamente, nos está demostrando algún espécimen vegetal. Lo que parece ser es como si fuera una onda. Y ustedes me dirán qué tiene que ver la onda en este tema de representaciones de especímenes agrícolas. Pues tiene que ver porque en representaciones y además en los datos históricos, en los campos agrícolas estaba aquel cuidador del campo agrícola, que se le ha representado en otros formatos, se le representa con una onda, por ejemplo, ¿no? Y esto podría ser una onda. O esta también. Aquí están representados corontas de maíz. Al parecer son maíces en estado todavía jóvenes, a diferencia de esta mazorca, que ya se encuentra básicamente casi para su cosecha. Ven aquí estos como pelambres que normalmente tiene la coronta de maíz. Y esta parte del cuerpo, que viene a ser la panca. Aquí se representan cactus, como lo podemos ver aquí. Las espinas están representadas con estos puntos blancos, parte de la flor del cactus. En este cuenco observamos también en estos filamentos que serían el cactus, las flores del cactus y la tuna, como ven representado aquí. Vainas probablemente de frijol. Otra forma de representación de las vainas, volvemos a mirar, en este caso, la sincronía de colores que hay en esta pieza. Y aquí probablemente sean hojas, ¿no? Pero también manteniendo los colores que no se repiten y volviendo a empezar la misma, si aquí terminamos en gris, lo que viene a continuación es el amarillo, el rojo, el anaranjado. Fuera de además de las piezas Nazca, ahí tenemos en donación piezas que probablemente vienen de la costa central o norte, y frutos de este tipo, o también la ginaria, eso es Nazca también, puede ser una lúcuma, zapallos, probablemente también. Otra forma de representación del maíz, eso también probablemente sea un maíz por tener todas estas, parecen estos dientes de maíz. Bueno,
pacae, o la papa, o algún fruto que aún no hemos descubierto sobre qué es, pero de hecho el cuerpo está modelado sugiriendo esta forma de fruto, siendo además un personaje de ave. Esta pieza tiene una doble connotación simbólica. Puede ser también la genaria. Es otra forma de representación en periodos tardíos. En esta botella vemos a los lados maníes. Probablemente también sea parte la forma de la genaria. Y ahora vamos a ver personajes simbólicos que también son representados en nuestras colecciones. Esta es una pieza de tablada de Lurín. En esta pieza lo que tenemos aquí es justamente una serpiente, tanto por uno o por otro lado. A ver, perdón. Sí, no sé qué es esto. Disculpen un segundo. Sobre PPT hay algo que no sé qué es. Ahora sí. A ver. No sé si ahora se ve mejor. Quiero regresar. Son diferentes formas de representación de las vasijas. Yo creo hasta que no entiendo aquí. Discúlpenme, hay algo que está saliendo probablemente. Bueno, tenemos aquí una olla con una serpiente, es una olla tablada, y es impresionante la forma en que está representada la serpiente aplicada en la vasija. Y otra pieza emblemática es esta bandeja, donde tenemos tanto dos serpientes como también la cabeza de un felino. Y todos tienen una connotación muy concreta en el ciclo agrícola. Destacan también las aves en tabla de Lurín, esta es una de ellas. Las aves también son representadas en el entorno del ciclo agrícola o de la agricultura propiamente. Y en este caso hay una ave que tiene en su pico una semilla, ¿no? En muchas representaciones y así también como en las fuentes históricas, como lo mencioné antes, las aves, hay aves que les están justo picoteando algunos frutos que les gusta mucho, como el maíz. Vamos a verlo ahora en adelante. Estas son representaciones de hace casi 2000 años. El felino también, hay una connotación real. Este es también una representación de tabla de Lurín. Y vamos también a los ritos. Estas son dos figurinas que proceden del área de Pando, de los huacas de Pando. Cuando estábamos analizándolas, cada una de ellas, en el tema de cómo están ataviadas, y además la posición que ellas tienen. Si nos damos cuenta, en las piezas, los personajes tienen las manos apoyadas al cuerpo, pero no son manos extendidas, son manos que están haciendo como, guardando algo en sus manos, son como puños. Pues bien, y estas piezas han sido encontradas en espacios espacios agrícolas, ¿no? Huacas que están relacionadas a diferentes sistemas de canales de regadío o al interior de estos campos. Parece ser que estas figurinas forman parte de algún ritual que tiene connotación justamente del momento del sembrío, ¿no? Como pasa, como lo podemos ver aquí, en estas imágenes de Huamampoma, las mujeres son las encargadas de la siembra, son las encargadas de llevar las semillas. Todavía hay bailes en los cuales, que lo podemos quizás ver más adelante, que hacen referencia justamente a la mujer
y justamente el momento del sembrío. Quisiera hablar un poquito del ciclo agrícola. Tenemos una pieza también emblemática que procede de Huaca Corpus, en la zona de las Huacas Pando, dentro del complejo Maranga. Y es una pieza peculiar porque alrededor de ella, vamos a ver, alrededor de ella encontramos estas figuras. La pieza está dividida en 8 secciones y a través del método de interpretación iconográfica para poder reconocer cada uno de estos elementos, lo vemos aquí la representación de llamas, la representación de felinos, aves, la representación de aves, y en este caso ataviadas con diademas que tienen una connotación de divinidad. Esta figura en la cual están como atacando los felinos, y en este momento también aquí las aves, tiene una representación, parecen ser los monos, y los monos también tienen una connotación en el tema de fertilidad y en los mitos. El camarón también parte del mundo marino, y en especial camarones de río, están relacionadas también con los temas de fertilidad y se pueden encontrar también en relatos de mitos. Los felinos, la zorra también, si recordamos los mitos de Huarochirí. Finalmente, el personaje emblemático, tanto con emblemas como la diadema, vistiendo uncus, y además emanan de él mazorcas de maíz. Y son las aves que picotean estas aves, esas mazorcas, perdón. Probablemente es momento ya de la cosecha. Y tenemos aquí 2 personajes que parecen ser, bueno, monos, pero antropomorfos quizás, y que llevan en sus manos algo que aún no reconocemos, pero pueden ser ondas o son bailarines. Vamos a ver algo más. Proponemos aquí vamos a tener una mirada, sobre la secuencia de esta pieza, ¿no? Vamos a ver. Hay 3 ciclos, los ciclos de estaciones, el ciclo agrícola y el ciclo ceremonial. En las estaciones se dividen en 4: frío y seco, cálido húmedo y frío y húmedo. El ciclo agrícola, por otro lado, vemos el descanso de la tierra, la germinación, crecimiento y maduración. De acuerdo a las propuestas, el ciclo ceremonial se puede entender como la primera parte del sacrificio, la invocación a los ancestros, la propiciación del mundo domesticado y la reestructuración. Si vamos teniendo una lectura de este mate alrededor de estos ciclos, podemos encontrar a las llamas en la primera sección del área del tiempo de sacrificio, en la invocación de los ancestros con estas imágenes, la propiciación del mundo domesticado con las imágenes de este mundo que los rodea, y la reestructuración. Ya es el tiempo de la maduración y tenemos los personajes que antes hemos mencionado. Pues bien, yo llego hasta aquí con una pequeña presentación de nuestra colección. Y en esta última imagen es como que aquella que encierra justamente un poco lo que hemos visto, la presencia femenina en el trabajo agrícola esencial de las semillas, aunque acá está en proceso de cosecha, la importancia del agua en los canales como en estas cochas, y también las aves. Pues bien, hasta aquí, y salgo de compartir. Muchas gracias, Milagritos. A continuación escucharemos a Manuel Raez. Buenas noches a todos, gracias por su atención. Interesante la exposición de Milagritos. Bueno, a mí me toca ver un poco
sobre el legado artístico expresado en las fiestas y en los rituales en los Andes hoy en día, ¿no? Acá es interesante un poco enfocarnos en la enorme importancia que tiene la fiesta en la cultura andina, ¿no? Como, no solo en la cultura andina, en todas las sociedades, los rituales festivos suelen ser rituales que condensan las normas morales y sociales, donde se marcan las jerarquías sociales, donde se relacionan con las entidades sobrenaturales, ¿no? Y por eso los rituales festivos son estos eventos importantes, digamos, que nos permite también acercarnos a la estética, digamos, que hay en las culturas. En el caso de la tradición andina, que es el caso que más he trabajado en términos de expresiones festivas, ¿no? La estética se va a reflejar tanto en la comunicación con las entidades sagradas, por ejemplo, en las fiestas de carácter religioso cristiano, los adornos, la bisutería, la platería que acompañan las andas, que acompañan las imágenes sagradas, la misma imagen de la entidad sagrada, digamos, va a estar de acuerdo a una estética que va a reflejar muchas veces una jerarquía y también una dualidad en la concepción estética en los Andes, principalmente expresada en la fiesta. También en los trajes, también en las máscaras, también en la misma pirotecnia, ¿no? Entonces, estos elementos que suelen acompañar la fiesta muchas veces va a reflejar una estética y una jerarquía y una oposición dual entre los personajes que concurren a la fiesta. Entonces, en la expresión festiva, vamos a ver esta estética reflejada en la comunicación con lo sagrado, que no solo es lo cristiano, sino en las fiestas, por ejemplo, de carácter productivo, como son las fiestas del agua, las fiestas del ganado, las fiestas del linderaje, ¿no? Que son fiestas de carácter productivo en los Andes. También la comunicación con lo sagrado es acompañado también con objetos que marcan esta estética de oposición y jerarquía, tanto de los creyentes en su comunicación con lo sagrado como con las entidades sagradas. Entonces, es importante acercarnos, por ejemplo, cuando uno asiste a las fiestas del agua de San Pedro de Casta, ¿no? Hay no solo en las acciones rituales de los personajes al acercarse a las entidades sagradas, una marcada jerarquía que se expresa a través de las autoridades de los alcaldes varas, sino en los objetos que se ofrenda a las entidades, ¿no? Generalmente van a ser colores vivos, van a ser colores brillantes, van a ser expresados en los tejidos, expresados en la cerámica que se ofrenda. Esto también se va a encontrar en las ofrendas que se hace a la Pachamama, al Apu, cuando se hacen, por ejemplo, marcaciones de ganado en el sur andino. Cuando se le pregunta a la población campesina por qué esta recurrencia de colores vivos y primarios como ofrenda a las entidades sobrenaturales, ¿no? Dicen, es lo que más gusta a las entidades, ¿no? Porque los colores brillantes se acercan al sol. Los colores brillantes en las noches de luna también reflejan su luz. Y por eso esta recurrencia dentro de las ofrendas al uso de colores brillantes que se puede expresar en los caramelos que se ofrenda, en el licor que se ofrenda o en las cintas que se deja en las tincas o despachos. Otro aspecto estético que se va a reflejar en el ritual festivo va a ser en la expresión de las identidades culturales que se van a expresar en la fiesta. Acá van a ser tanto el aspecto de la autorrepresentación de los que participan en la fiesta, como en la representación de los otros culturales. Y acá, los que han tenido oportunidad de asistir a las fiestas, van a ver también la recurrencia a colores vivos y contrastantes en los trajes de los danzantes, en las máscaras que se exponen, muchas de ellas antropomorfas o homorfas, ¿no? Pero acá resalta en la estética justamente también estos colores primarios y brillantes. También resalta en los personajes que se representa o se autorrepresenta también esta dualidad de oposición y complementariedad.
a través de los personajes que se representa o que se autorrepresenta. También vamos a ver en las formas de dualismo jerárquico, ¿no? Acuérdense, el dualismo no solo va a ser oposición y complementariedad, sino también van a marcar las jerarquías. Y esto es una ventaja, porque permite justamente la estética termina a ser un discurso social, un discurso político de los participantes, ¿no? Muchas veces cuando se representan danzas en las fiestas, algunas danzas y algunos personajes que se incorporan son parte también del discurso político. Y esto genera muchas veces debates dentro de la población que participa de la fiesta, en el sentido de que está modificando la tradición o está incorporando nuevos personajes que no son de la tradición, porque justamente la fiesta permite esta dinámica cambiante, estas formas discursivas que se van a dar a través de los personajes, a través de los trajes, a través de las máscaras y a través de los colores. Cuando tuve oportunidad de estar en el distrito de Acoya en Semana Santa, por ejemplo, cuando todavía estaba Sendero Luminoso acosando a nuestro país, ¿no? Se representaba en Semana Santa a Abimael Guzmán saludando a la bandera y se le presentaba con traje blanco, símbolo de paz, a pesar que la realidad reflejaba, digamos, todo lo contrario, ¿no? Entonces, básicamente, el líder de Sendero Luminoso y su acción política, una acción política sangrienta y bárbara con las poblaciones. Pero en términos de discursos políticos de los jóvenes que representaban esto durante la Semana Santa, estaban evocando justamente lo opuesto a lo que el personaje en la vida real expresaba, que en el fondo era deseo de los participantes a través de esta representación que se hacía en Semana Santa. Entonces, también la estética se va a reflejar en las identidades culturales y políticas que se negocian y se presentan en la fiesta. Otro aspecto importante que vamos a ver en la fiesta son las relaciones económicas que se ofrecen en la fiesta. Ya lo había dicho Milagritos, como los ciclos ceremoniales son marcados a través de la representación en la cerámica. En la fiesta, los elementos de la fiesta y las mismas fechas de la fiesta permiten marcar un ciclo productivo, un ciclo agrícola, un ciclo ganadero. Por ejemplo, es coincidente que la mayoría de eventos agrícolas están asociados a las fiestas de la Virgen. Por ejemplo, la fiesta de la Virgen de la Asunción, que es el 15 de agosto, es el periodo en que se voltean los terrenos. Es el momento cuando llega el día de fiesta y llueve, aunque sea pocas gotas en los Andes, es un presagio de que va a ser un buen año. Luego va a venir la fiesta de la Virgen de Rosario, donde ya se inicia la siembra fuerte en los Andes. Y va a concluir con la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, donde se cierra la siembra en los Andes. Luego va a abrir una nueva Virgen, la Virgen de la Candelaria o la Virgen de la Purificada, el 2 de febrero, va a abrir las primeras cosechas, la aparición del ganado ovino o auquénido. Entonces, las fiestas también son marcadores económicos. Y esto es importante tenerlo en cuenta para entender en términos de la estética por qué el realce asociado a la presentación de la imagen religiosa en la fiesta, no solo con los colores tradicionales de sus mantos, sino muchas veces con los colores que le brindan los productos agrícolas o ganaderos que se les suele colgar a las imágenes religiosas en sus fiestas, que enriquecen el discurso estético del creyente. El otro aspecto interesante, digamos, que vamos a tener en los rituales festivos son básicamente la afirmación del prestigio social. Y acá, en los trajes que exhiben los patrocinadores de las fiestas, los mayordomos, los priostes, no ha habido fiesta en que uno visualmente en la plaza pública rápidamente distingue a los patrocinadores, porque son sus trajes, es la indumentaria lo que realza justamente su responsabilidad festiva.
Y también es en el traje, entonces, donde se va a expresar la estética festiva, ¿no? A través del uso de la chafalonía, si es que no es platería misma, a través de los colores que están relacionados a la naturaleza. Es recurrente, por ejemplo, en los Andes, dentro de el discurso estético de lo visual, la recurrencia a la naturaleza, sea en los trajes de los danzantes, sea en el traje de fiesta de los que concurren a la fiesta, ¿no? El sinnúmero de flores que reflejan sus trajes, el sinnúmero de aves o de animales del entorno de la localidad que se ven reflejados en el traje, en el manto, en la platería, que acompañan a los patrocinadores y a los participantes de la fiesta. Entonces, este es un espacio que para marcar el prestigio se va a marcar también a través del gasto estético y el gasto ceremonial. Entonces es interesante cómo la fiesta también nos permite ver el prestigio social a través de la evidencia estética del gasto ceremonial. Esto también lo vamos a ver cuando se construyen los altares para las procesiones o se adornan las andas en las mismas procesiones durante las fiestas religiosas. Otro aspecto interesante que tenemos que ver es la representación y autorrepresentación que se va a ver en términos estéticos en las danzas. Y no solo en las danzas, sino también en las escenificaciones teatrales. Por ejemplo, en nuestro país tenemos danzas y representaciones teatrales de moros y cristianos, de la muerte del Inca, de la pasión de Jesús, y acá también resalta lo estético en términos de esta enorme presencia de colores vivos y primarios dentro de los discursos visuales que enmarca el vestuario o a los personajes. También se va a ver el reflejo estético en la ubicación de los personajes, tanto en la presentación de la danza como en el teatro o en la escenificación teatral campesina, ¿no? En la ubicación de los personajes, en los elementos que concurren a la ocupación del espacio festivo, es una forma también de discurso estético, pues remarca una centralidad que lo reflejan los personajes, que lo reflejan los elementos que participan, pero también en la ubicación que se colocan en el espacio ceremonial. No es, digamos, algo a propósito de que la procesión ocupe el centro de las calles, que la imagen religiosa ocupe el centro del altar, ¿no? Que el patrocinador de la fiesta esté siguiendo la imagen, digamos, sagrada o acompañando a su lado a la imagen sagrada. Entonces, a través de la ocupación de los personajes, hay una estética que marca una jerarquía, hay una estética que marca una complementariedad y una oposición. Esto lo vamos a ver en las comparsas de danza, esto lo vamos a ver en la misma danza, en la configuración de los personajes de la danza. Entonces, un aspecto interesante en el estudio de la estética festiva también se va a dar en el uso del espacio ceremonial de la fiesta a partir de los personajes y los elementos que concurren. El otro aspecto va a ser la narrativa, ¿no? La narrativa que hay en toda fiesta ritual. Toda fiesta ritual tiene una tradición oral que acompaña y explica la danza. Tiene una tradición oral que acompaña y explica el origen de esa creencia en esa Virgen o en ese Cristo. Hay una narrativa oral que explica el origen del pueblo y de sus tradiciones. Entonces, muchas veces también la narrativa tiene un efecto estético, pues se resalta principalmente los elementos constitutivos de la identidad local expresado a través de la narrativa oral. Entonces acá es también interesante hacer el estudio de la narrativa que acompaña la fiesta. El otro aspecto estético se va a dar en los cantos, ¿no? Los cantos y la música van a ser también reflejo de esta estética. Si bien es recurrente el canto, y en los estudios que hemos hecho sobre los cantos en los Andes, especialmente en los que se expresa en la fiesta, generalmente va a estar relacionado a los vínculos personales, ¿no? Al amor ido o al amor que va a venir, al cariño de la persona que ha viajado o ha migrado. Pero también los cantos van a estar relacionados
a la denuncia social. Y esto es parte, no necesariamente la estética, pero también los cantos van a reflejar un discurso social de jerarquías, de oposiciones entre el mundo que ellos quieren o el mundo que ellos tienen y el mundo a la que son sometidos a través de las relaciones sociales. Entonces los cantos, si bien muchos decimos los cantos son hermosos en los Andes, los Jarauis, ¿no? Detrás de los cantos hay toda una narrativa que nos describe relaciones sociales, cosmovisiones que se tiene sobre el mundo que le rodea o los acontecimientos que se viven. Por ejemplo, pasada la lucha subversiva, ¿no? El periodo subversivo, los pumpines, que son estos cantos de carnaval en la zona de Ayacucho, reflejaban no solo la persona que se fue por la violencia, sino la denuncia política a los agentes del orden o también a los subversivos. Por ejemplo, cuando tuve una oportunidad de estar en el Valle del Mantaro, hace aproximadamente 35 años, tuve la oportunidad en una marcación de Auquénidos, una señora me cantaba, una señora que aproximadamente ya tenía cerca de 80 años, ¿no? Me cantaba lo que la abuela le enseñó de los años de ocupación chilena. Y entonces esta señora recordaba todavía los cantos que se cantaba durante los años de ocupación chilena en el Valle del Mantaro. Ya este era el pueblo de Comas, ¿no? El distrito de Comas en la provincia de Concepción. Entonces, esto reflejaba también a través del canto que señalaba esta señora, quién era el héroe, quién era el enemigo. A través del canto se ubicaba a los personajes, a través del canto se insultaba o se agradecía la participación de los personajes que implicaba la narrativa del canto. Entonces, también el canto va a ser un espacio no solo estético, sino también de denuncia social y de narrativa histórica, de una visión diferente a la historia oficial que se expresa a través del canto. Otro aspecto interesante lo vamos a ver en términos de la autorrepresentación. Una cosa curiosa que hemos visto en las fiestas, que la representación de los grupos culturales, ¿no? O los otros culturales siguen siendo una representación no integrada, siguen representándose en formas estamentales los diferentes grupos étnicos a través del discurso de la danza, a través del discurso de la representación. Por ejemplo, sigue siendo representado de manera separada lo español o lo criollo, lo negro, lo amazónico o lo andino. Y esto es bien interesante ver por qué la sociedad sigue reproduciendo entornos sociales no integrados. ¿Será porque el mundo real todavía no es un mundo integrado en la representación, en la construcción que se hace tanto de uno mismo como del otro? Y esto es una cosa que siempre estamos estudiando cuando vemos los discursos que tienen los personajes de las danzas, los discursos que tiene la coreografía de la danza. Sigue reflejando una sociedad separada, una sociedad no integrada, a través de la tradición oral que acompaña la danza, a través de la máscara y el vestuario que representan los personajes. El otro aspecto que me interesaba ver en términos estéticos es a través de los tipos de fiestas que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos dos grandes fiestas en los Andes. Unas son las peregrinaciones y otras son las fiestas mismas, ¿no? Las peregrinaciones son rituales festivos, pero también son rituales penitenciales. Y acá es interesante, y por eso he separado las peregrinaciones de las fiestas, a pesar que la peregrinación también es una fiesta, porque es un homenaje a las entidades sobrenaturales, pero también tiene un carácter penitencial. Y acá lo interesante de las peregrinaciones es que la construcción del espacio del santuario, del espacio sagrado que presenta el santuario, es un espacio que es construido no por las personas, sino es un espacio construido por la entidad sobrenatural. Y acá lo curioso es cómo se representa este espacio.
Este espacio no lo representa el creyente que va al santuario. Este espacio existe en la creencia del creyente, existe en tanto lo ha ordenado la entidad sobrenatural. Por ejemplo, cuando tuve oportunidad de asistir a la peregrinación del Coyo Riti, la mayoría de los creyentes no podrían explicar por qué la ubicación espacial de las naciones en el santuario del Coyo Riti, por qué la ubicación espacial en los lugares donde se hacía el juego de los deseos. Y lo que siempre nos señalaban, decía, esto ya está instituido con Taitacha Coyo Riti. Entonces, acá se distingue la peregrinación con las fiestas mismas, en que el santuario es un espacio estético construido por la entidad sobrenatural. El creyente no tiene que debatir este espacio, solo lo tiene que reproducir y darle continuidad. Esto es diferente al espacio festivo en los pueblos. El espacio festivo en los pueblos es construido por el creyente. Durante la fiesta, cuando se quiere representar algo, la población ya está organizada o ya sabe por tradición por dónde deben ir los danzantes, por dónde debe ir la procesión, qué es lo que se tiene que hacer en la víspera, qué otra actividad se tiene que hacer en el último día o cacharpari. Es la sociedad que tiene construido los espacios y en estos espacios participa en la fiesta. Por eso esto es completamente diferente a lo que pasa en la peregrinación. La peregrinación, el espacio estético es construido y aparentemente parece desordenado porque es construido por la entidad sobrenatural. Y esto lo van a ver muchas veces cuando se van al santuario del Señor de Cachuy, al Señor de Muruguay. A pesar que la población a lo largo de los años trata de ordenar un espacio, el espacio ya está constituido en términos estéticos y en términos discursivos de lo sagrado por la entidad sobrenatural. Dentro de las fiestas, acá hay que subdividir para entender el estudio de lo estético en los Andes, los diferentes tipos de fiestas. Tenemos las fiestas cristianas, que se van a dividir en fiestas litúrgicas y fiestas santorales, que son las de mayor abundancia en nuestro país, ¿no? Por el proceso de cristianización que se ha tenido a lo largo de 4 siglos, ¿no? Y que continúa hasta hoy en día. Las fiestas cristianas son las fiestas de mayor número y las más importantes en los Andes. Pero también están las fiestas de carácter productivo, que curiosamente están relacionadas a las entidades sobrenaturales no cristianas, que en este caso son el culto que se hace principalmente a los espíritus de las montañas, el culto que se hace al espíritu de la tierra, a la Pachamama, o a los diferentes auquis, abuelitos o ñaupas que circundan muchas localidades. Entonces, el espacio de la fiesta productiva es un espacio principalmente elaborado para el culto de la entidad sobrenatural no cristiana. En cambio, el espacio festivo cristiano está construido en términos estéticos, en términos del orden y la jerarquía para el culto a las entidades sobrenaturales cristianas. Acuérdense, en el cristianismo popular, los santos tienen poder, las vírgenes tienen poder, a pesar que en la ortodoxia cristiana, el único que tiene poder es Dios. Entonces, esto es interesante distinguir. Por ejemplo, en las fiestas del agua, en las fiestas del ganado, las formas del orden estético del espacio ceremonial es completamente diferente al orden estético que hay en las fiestas cristianas. El otro aspecto son las fiestas que cada vez se están volviendo más importantes, que son las fiestas cívicas. Las fiestas cívicas son las fiestas principalmente como el Año Nuevo, que es una fiesta de carácter profano. Los carnavales están más relacionados con las fiestas de carácter productivo, pero acá sobresalen principalmente las fiestas de aniversario político del distrito, de la provincia, de la comunidad, o las fiestas de carácter nacional. Entonces, las fiestas patrias, por ejemplo. Entonces, las fiestas cívicas
son fiestas que recién están adquiriendo una autonomía, pero son las que cuentan con mayores recursos para la organización festiva. Y acá ya es la organización del espacio, el aspecto estético de la organización de la fiesta de carácter cívico, ya tiene una razón más de carácter, una estética política en términos de marcar jerarquía, en términos de las autoridades y de la población, o en términos del recurso festejado, si es café, si es miel o si es ganado, ¿no? Y también a través de la estética que se quiere reflejar, ¿no?, por el mercado, ¿no? Generalmente en las fiestas de carácter cívico va a tener mayor preeminencia los intercambios mercantiles, ¿no?, la exhibición de artesanías, la exhibición de alimentos, inclusive los desfiles van a estar asociados más a la relación de una estética de mercado que a una relación de una fiesta de carácter sagrado, como puede ser una fiesta productiva o una fiesta cristiana. Creo que hasta acá nomás, ¿no? Bueno, sí, ya me quedo acá nomás. Están mirando más. Muchas gracias, Manuel. A continuación, y finalmente, vamos a escuchar a Cristabel Rocarrey. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el arte que se creó durante la reforma agraria, durante el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado, que duró de 1968 a 1975. Es decir, casi 4.000 años después de lo que ha expuesto Milagritos. Entonces, la primera revolución artística del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas surgió de la creación de una oficina compuesta por diversos artistas y escritores afines al régimen. La oficina, denominada Dirección de Difusión de la Reforma Agraria, tenía como objetivo, como su título lo indica, realizar la promoción de la nueva Ley de Reforma Agraria, promulgada el 24 de junio de 1969, es decir, hace 51 años exactamente, ¿no? Los miembros de este organismo, entre los cuales se encontraban Mirko Lauer, Pedro Morote, José Adolf, José Bracamonte y Jesús Ruiz Durán, desarrollaron una serie de actividades para promocionar al régimen. Películas, obras de teatro, espectáculos de títeres, programas de radio. De todas estas iniciativas, la más popular fue la elaboración de afiches que mostraban a campesinos de la sierra y costa del Perú, representados en estilos contemporáneos de optical art y pop art, en escenas de arado, de cosecha, o dirigiéndose directamente al espectador para convencerlo de apoyar al gobierno. Es la primera vez que aparecía en el Perú una corriente de arte afichística financiada por el Estado y creada para publicitar las medidas gubernamentales. Los primeros años se caracterizaron por una gran libertad creativa otorgada por el régimen a los miembros de esta oficina, los cuales optaron por el afiche al considerarlo un medio que podía reproducirse masivamente y a bajo costo. En 1969, cuando se optó por el afiche como medio de propaganda, este se encontraba ya en su momento de mayor notoriedad, tanto por la producción de afiches franceses de mayo del 68, como por los que estaban siendo difundidos alrededor del mundo por el gobierno revolucionario de Cuba. El afiche presentaba ciertas características que lo convertían en un medio de comunicación ideal. Se trataba primero de un soporte de bajo costo que podía ser producido de manera masiva, permitiendo además que los artistas de la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria pudieran experimentar con diferentes estilos artísticos, sin que ello represente un riesgo financiero. Por otro lado, el afiche podía introducirse en zonas alejadas, lo que en el Perú de 1969 representaba una ventaja significativa. Si bien en las zonas rurales se escuchaba la radio, este medio de comunicación se limitaba a determinadas viviendas y solo era escuchado en una cierta franja horaria. En un país donde todavía más de un tercio de la población era analfabeta, de recursos escasos y viviendo principalmente en las zonas rurales del país, la visualidad a través de los afiches se convirtió en el modo más eficaz para transmitir mensajes propagandísticos sobre la reforma agraria. Aunque había una intención clara de comunicarse con los campesinos, sea para informarles de los alcances de la nueva ley, para incentivarlos a la producción o para incitarlos a trabajar por las causas del régimen, los afiches también se establecieron como un arte al paso.
En uno de los afiches que circuló en esos años, aparece Túpac Amaru representado en un estilo de optical art con un mensaje que dice: 190 años después, Túpac Amaru está ganando la guerra. Si el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas recuperó la figura de Túpac Amaru, inspirado por el gobierno cubano que había hecho lo mismo con el Che Guevara, es porque el curaca cusqueño permitía justificar la reforma agraria a través de la temática de un país invadido, luchando todavía por su libertad e independencia. Invocar a Túpac Amaru era aludir a un momento histórico del Perú en donde hubo un levantamiento contra los conquistadores españoles. La referencia temporal a través de la frase 190 años después genera un vínculo entre la lucha por la independencia de Túpac Amaru y la reforma agraria de Velasco, presentándolas como parte de un mismo proceso. Túpac Amaru fue uno de los personajes más representados en las imágenes de este periodo y el que aparece bajo las formas más diversas. Lo encontramos en afiches, estampillas, banderolas, murales, pinturas o esculturas. El acercamiento de Ruiz Durán al optical art coincide con uno hacia el contemporáneo pop art. El artista parece haber optado por el pop art porque le permitía seguir utilizando un estilo artístico moderno y al mismo tiempo podía crear un lenguaje artístico accesible para todos. Surgen así una serie de imágenes que contienen el realismo de una escena fotográfica, pero que presentan también los colores llamativos y el trazado de las tiras cómicas. En esos afiches aparecen personajes fuertes y comprometidos políticamente con el régimen. En este afiche, por ejemplo, vemos cómo una mujer que carga a su hijo sobre su espalda afirma: somos libres, la revolución nos está dando la tierra. El afiche sugiere aquí la existencia de una opresión que ha podido ser liquidada a través de la reforma agraria. El texto toma las dos primeras palabras del himno nacional para vincular el derecho a la tierra a los discursos históricos de la nación. La evocación además al Día del Campesino, que aparece en el recuadro superior, hace alusión a este día festivo que el gobierno de Velasco instauró en reemplazo al Día del Indio, promulgado por el gobierno de Augusto Leguía en 1921. En otro afiche de este periodo, realizado también por Jesús Ruiz Durán, vemos a un campesino con chullo, poncho y pala, señalando con el dedo índice al público y diciéndole: tú estás con la revolución. La reforma agraria te está devolviendo la tierra que te quitaron los gamonales. Jatarí, que significa en quechua, levántate. Para enfatizar la importancia y la urgencia del mensaje, el artista incluye en un segundo plano un contorno de color amarillo y blanco, que representa una explosión tal y como la encontramos en la obra de Lichtenstein, Small Explosion. Tanto el modo verbal a través del uso del tuteo como el modo visual a través del dedo índice que señalan al espectador indican que el afiche se dirige al campesino de manera individual y no como si fuera parte de una colectividad. Este recurso retórico, que tenía como propósito involucrar emocionalmente al público, también se había utilizado en afiches de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se señalaba con el dedo al espectador para que se enliste en el ejército. Además de haber utilizado el lenguaje de las historietas para crear imágenes figurativas de fácil entendimiento, Ruiz Durán parece haber recurrido a esta técnica artística porque le permitía utilizar las fotografías que tomaba durante sus viajes al campo. Se crearon aproximadamente 30 afiches en los años de la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria, y estos se difundieron por decenas de miles. El objetivo es que tuvieran un estilo que soportara las inclemencias del clima y que pudieran distinguirse desde lejos. Por eso las dimensiones eran de 1 metro por 70. Los afiches eran pegados en plazas y colegios, dentro de las viviendas en el campo, y se convirtieron incluso en un objeto de colección entre la clase media limeña. La presencia en esta propaganda gubernamental de campesinos poderosos y con opiniones políticas contrasta con la imagen que era habitualmente difundida en los medios de comunicación. En una tira cómica de esos años, por ejemplo, llamada Serrucho, el personaje principal, un campesino de origen andino, se caracteriza por una serie de defectos, como el alcoholismo, la cobardía o la ignorancia, y ejemplifica los estereotipos que existían en los medios de comunicación sobre las poblaciones de la Sierra del Perú. El gobierno de Juan Velasco Alvarado no solo intenta revertir esta imagen,
sino que presenta además a los campesinos como modelos a seguir. Un afiche de Ruiz Durán muestra a un personaje con sombrero de ala ancha y un machete sobre el hombro, listo para defender sus derechos, como lo indica el texto que pronuncia a través de un globo con rabillo. Compadre, los ojos bien abiertos para defender nuestra tierra. El norte es revolucionario. Arriba la producción. La mirada desafiante de este personaje y sus rasgos que denotan fortaleza contradicen los prejuicios difundidos por tiras cómicas como Serrucho. La política de revalorización de la población campesina se vio reflejada también en otras iniciativas. Es el caso, por ejemplo, del Festival de Arte Contacta, cuyo objetivo fue celebrar todas las expresiones culturales, en especial las que hasta el momento no habían sido suficientemente consideradas. La primera edición surge luego de que Alfonso Castrillón, director del Instituto de Arte Contemporáneo, invitara en 1971 al artista Francisco Mariotti a idear un proyecto artístico que terminó convirtiéndose en el Festival de Arte denominado Contacta. El evento, creado por Mariotti y organizado por Luis Arias Vera y Luis Ceballos, buscó acercar el arte a la gente y reunir artistas de diferentes disciplinas, de música, de artes plásticas, de poesía y de danza, todas en un mismo recinto. Luego de esta experiencia, Mariotti logró obtener el respaldo del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social para la segunda edición que se denominó Contacta 72 y que buscó, tal como el evento anterior, superar las barreras del museo, la galería y el teatro tradicionales y promover el acceso masivo del público a todo tipo de manifestaciones artísticas. En 1973, el festival cambia su nombre por el de Incarí, con una sola R, en referencia al mito de Incarrí. El cambio de nombre de este festival va acorde con el mensaje que buscaba transmitir el gobierno sobre la existencia en el Perú de una opresión cultural que se remontaba desde la época de la colonia. En una canción de uno de los concursantes de este festival, que se llama Santos Wilfredo Mendoza, y la canción se llama Balada del Pobre, las estrofas contienen las frases siguientes. Viene con la aurora el día, vamos todos al trabajo, al horizonte de la chacra vamos, con machetes descalzos. Para curar la fatiga, bebamos, bebamos. Día largo con machete, el patrón duerme tranquilo, cosecha segura tiene. Quiero ponerles rápidamente un extracto de esta canción para que la escuchen ustedes. Vamos todos al trabajo, al horizonte de la chacra vamos, con machetes descalzos. Vamos, vamos. Penetra el sol en la espuma, olla de pobre masto, blanca fuente, aire, esperanzas, para enjugar la fatiga. Bebamos, bebamos. Día largo con machete, el patrón duerme tranquilo, cosecha segura tiene, herencia nuestra la deuda, caminos habrán machete, caminos con hombres libres, lucha larga, lucha nuestra, para romper las cadenas.
pobres, sin patrones, sin patrones. Hasta limpiar los caminos, avancemos, avancemos. Bueno, vemos entonces cómo esta canción se adecuaba a los mensajes transmitidos por el régimen, en donde se contraponía gamonales abusivos con trabajadores rurales honestos. A través de estos festivales se buscó también luchar contra las influencias extranjeras en el arte peruano. Estos llamados a deshacerse de todo elemento, cito, extranjerizante, son recurrentes durante el gobierno de Velasco y conllevaron a una serie de polémicas. En los primeros años, este debate surge a través de la representación con sombrero de Túpac Amaru. Según Carlos Daniel Valcárcel, autor del retrato de Túpac Amaru, la representación con sombrero de fieltro que había realizado Jesús Ruiz Durán para la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria era inadecuada y arbitraria. En respuesta a esas acusaciones, la oficina publicó un artículo en el que se afirmaba que todos los peruanos recordaban la efigie del precursor como asombreado. En realidad, si el sombrero se convirtió en un elemento de discusión, no fue por razones históricas, sino porque dentro de la retórica gubernamental, la reivindicación del indígena conllevaba necesariamente a rechazar cualquier elemento cultural heredado de los conquistadores. De esta manera, la representación de Túpac Amaru, con un vestuario de herencia europea, se presentaba para ciertos intelectuales como una contradicción. Lo mismo ocurrió unos años después cuando Joaquín Ugarte y Ugarte hizo una escultura de Túpac Amaru a caballo para la Plaza de Armas de Cusco y fue criticado por ciertos ideólogos por representar al curaca en un animal considerado colonial. La Dirección de Difusión de la Reforma Agraria solo sobrevivió unos años porque fue rápidamente absorbida y desmantelada en 1971 por el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, también conocido como SINAMOS, una nueva organización encargada de fomentar el apoyo popular que el régimen tanto necesitaba y que todavía no se había logrado crear hasta el momento. Cuando la dirección desaparece y SINAMOS toma el control de la propaganda política en 1971, las autoridades gubernamentales buscan evitar todo tipo de controversias, y por eso los artistas que trabajan para el régimen son sometidos a controles cada vez más estrictos antes de publicar sus trabajos. Varios de ellos se alejan por esas nuevas censuras, y esto hizo que los afiches a partir de 1971 se volvieran monótonos y repetitivos. El fracaso de SINAMOS se basó en una contradicción permanente. Por un lado, la institución buscaba generar un mayor apoyo popular y hacía llamados para que el pueblo milite. Y por otro lado, temía cualquier iniciativa que pudiera no ser controlada por el régimen. Este control se extiende también a otras formas de expresión artística, como las historietas. Las sospechas en cuanto a las intenciones de ciertas tiras cómicas provocaron que Hernán Bartra y Juan Osorio dejaran de publicar sus tiras más famosas para dejar espacio a otras que concordaran con los valores revolucionarios. San Pietri de Julio Ferli y Chabuca de Luis Baltasar, tiras cómicas que llevaban más de 20 años siendo publicadas, también fueron canceladas. Una de las tiras cómicas que surge en respuesta a estos llamados del gobierno es Teodosio de Luis Valdosiaga. Aunque 20 años antes ya había aparecido una historieta llamada Super Cholo que ponía al hombre andino como héroe de ficción, en Teodosio se incluyen mensajes políticos que aluden a la reforma agraria. Acá vemos, por ejemplo, que el gamonal es representado como un zombie, ¿no? Que viene a matar a Teodosio. El ejemplo de Teodosio demuestra las contradicciones de este periodo en lo que respecta al arte. Es la prohibición de ciertas manifestaciones culturales la que permitió la aparición y revalorización de otras. Esto sucede también con la música. El gobierno puso restricción a géneros como el rock, prohibió conciertos y limitó su difusión en las radios. Pero en contraposición hizo que la música andina y los bailes folclóricos empezaran por política de Estado a difundirse en las emisoras radiales y televisivas de las que antes estaban excluidos. En el ámbito cinematográfico, la Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica
que obligó a las salas de cine de todo el país a proyectar un porcentaje de películas y cortometrajes peruanos, significó un importante estímulo al cine nacional. Se producen en esos años películas como La Muralla Verde de Armando Robles Godoy o De nuevo la vida de Leonidas Segarra. Lo mismo ocurre con las tradiciones artísticas locales, que son reconocidas y celebradas en festivales, ferias artesanales y concursos artísticos. El ejemplo más emblemático de este reconocimiento del arte andino es la atribución del Premio Nacional de Cultura al retavista ayacuchano Joaquín López Antay en 1975, premio que se pensaba lo recibirían algunos de los artistas plásticos más reconocidos de esa época, como los pintores Carlos Quispe Sacín, Teodoro Núñez Ureta o el músico Rodolfo Holzman. El objetivo, según uno de los miembros del jurado del concurso, Alfonso Castrillón, era reconocer un lugar al arte popular, así como promover un acto de reivindicación del artista popular campesino. Este premio genera una gran polarización entre los artistas intelectuales peruanos, mientras que algunos, como el pintor Fernando de Cislo, consideran que el retablo no puede ser valorado como un objeto de arte al ser reproducido en serie. Otros, como el escultor Víctor Delfín, defienden el reconocimiento a un retablista con estilo propio. La Asociación Profesional de Artistas Plásticos emitió un comunicado en el que expresaba su radical discrepancia respecto del fallo, y esto por considerarse que con ello, cito, se establecía que la artesanía tenía para nuestro proceso cultural una significación mayor que la pintura o la música. Pese a que el retablo no logra encarnar el deseo del régimen de un arte autóctono, desprovisto de herencia española, este premio representa un momento clave en la escena artística peruana. El fallo logra romper con los límites entre arte popular y arte culto, y además premia por primera vez una manifestación artística proveniente de las poblaciones campesinas de la Sierra del Perú. El campesino andino pasa de ser un simple objeto de contemplación, como lo había sido en las pinturas indigenistas de José Sabogal o Camilo Blas, a ser reconocido como actor también de los procesos artísticos. Las políticas estatales desencadenaron contradictoriamente avances y a la vez retrocesos en el ámbito artístico. Las prohibiciones, los concursos desiertos, las censuras son elementos que generaron malestar entre los intelectuales y artistas. El objetivo político de buscar un arte sin influencias, en un país donde el mestizaje estaba tan arraigado y donde muchos artistas ya tenían una visión internacional, fue sin duda un fracaso y una meta imposible de cumplir. Los afiches buscaron presentar al campesino como actor político, pero a la vez incluyeron un discurso criollo hegemónico, pues consideraron textos en español cuando la población a la que se dirigían era en su mayoría quechohablante y analfabeta. Estos afiches, que buscaban generar un vínculo entre el régimen y los campesinos, terminaron además por ser coleccionados y expuestos en galerías y museos de Lima, alejándose así de su propósito inicial. Otra de las limitaciones importantes fue no haberle dado voz a las poblaciones que se buscaba representar. No deja de ser llamativo que los que dirigían todas estas acciones, los miembros de la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria, los organizadores de Contacta en Cari o el jurado del Premio Nacional de Cultura, no incluían nunca estas poblaciones, sino que eran todos miembros de una élite urbana que buscaba hablar en nombre de ellos. A pesar de estas contradicciones, la revalorización de lo andino, incluso con un Tupac Amaro a caballo con sombrero, o a través de campesinos representados en un estilo de optical art y pop art, fue significativo en un país donde los indígenas seguían siendo discriminados. La decisión de premiar a López Antay fue clave y beneficiosa en el plano cultural, al establecerse que el arte popular podía tener el mismo valor artístico que el llamado arte culto. Los festivales financiados por el régimen pueden ser considerados como precursores de una manera distinta de plantear las relaciones entre arte y público en el Perú. Las leyes y políticas que aparecieron durante este régimen y que han sido y siguen siendo fuertemente criticadas, fortalecieron tanto la industria nacional del cine como la artesanía, la música, la danza y muchas otras manifestaciones artísticas de la sierra. El régimen logró sin duda visibilizar el folclore peruano entre sectores de la sociedad alejados de la cultura andina,
y al mismo tiempo ayudó a consolidar el sentimiento de orgullo de las poblaciones campesinas por sus tradiciones culturales. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. En verdad, este es un tema profundamente interesante y que es más interesante todavía cuando se analiza desde perspectivas tan variadas como las que hemos visto esta noche. Entonces, ahora contamos, por suerte, con un tiempo para preguntas, así que voy a revisar un poco las que nos han mandado por el chat, voy a leer alguna a nuestros ponentes y ellos las irán respondiendo. La primera es en realidad para los tres, pero con una cierta, digamos, un cierto interés hacia Milagritos, y es, se ha hablado de la importancia de los personajes femeninos en la vida agrícola del Perú, desde lo prehispánico hasta la actualidad. ¿Cómo se manifiesta ello en las perspectivas y objetos de su estudio? Comenzamos contigo, Milagritos, sí, por favor. Vamos a ver si tengo sonido, ¿verdad? ¿Me escuchan? Antes de hablar de lo femenino como tal, es entender un poco la representación de todo el mundo conocido, es decir, de todo aquello que representa y le da sentido a la vida. Y por allí el pensamiento en la cosmovisión andina es esta estructura entre lo dual, tripartita, cuatripartita. Hombre y mujer es parte fundamental en esta representación, pero además lo que la naturaleza da, en este caso, como los alimentos. Entonces la mujer está relacionada, en este caso, con fertilidad, está relacionada con la tierra, ¿no? En los mitos también está presente lo femenino, o sea, hay un antagonismo natural. Entonces, por lo tanto, se representa así. Por otro lado, lo que uno puede observar es que en la representación sobre qué actividades también realizábamos, ahora arqueológicamente hablando, bajo esa perspectiva, sí. Los contextos funerarios, en este caso, nos pueden dar indicios con respecto a los tipos de ofrendas. Por ejemplo, en Tabla del Urín, los entierros femeninos traían algo tan distintivo como lo que hemos llamado el kit del alfarero. O sea, un plato de alfarero para a partir de allí modelar la vasija, así también como además del plato alfarero, parte del kit se mostraba un pedazo de arcilla, ¿no? Además, un par de instrumentos más, un alisador para alisar la vasija y una valva de mesodesma, que era lo típico, y la valva ayudaba a retirar aquellos sobrantes de la arcilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos visto esa funcionalidad y sí, en la mayoría de los contextos que hemos reconocido como femeninos están, ¿no? En temas agrícolas, por ejemplo, en los entierros masculinos encontramos cabezas de porra, ¿no? Las cabezas de porra no solamente están relacionadas con el guerrero, también las porras, de acuerdo a su forma, se relacionan también con trabajar la tierra, ¿no? Romper la tierra para aligerarla para el tema agrícola, entonces para el sembreo. Entonces, hasta allí es como podemos mirarlo a través de, arqueológicamente hablando. Y en las representaciones, pues, lo que vemos es el tema de la cosmología. Muchas gracias, Milagritos. De repente, Cristabel, Manuel, ¿quieren aportar algo a ello? O si no, tengo también una larga batería de preguntas para compartir. En el caso de las representaciones festivas, ha habido una transformación, por lo menos en el siglo XX, de la presencia de la mujer en el aspecto ceremonial de la fiesta, ¿no? La mujer tenía una función tradicionalmente en la fiesta o acompañando a su esposo como patrocinador de la fiesta y en este caso cumpliendo las funciones como patrocinadores les exigía el ritual festivo, pero generalmente estaba asociada a las labores del espacio doméstico durante la fiesta, en la preparación de la comida, en el servicio a los comensales que asistían a los locales de la comunidad o a los locales de los patrocinadores festivos. Respecto a los personajes que se representaban como femenino y masculino, generalmente los que se representaban como femenino estaban no solo representados, sino presentes
como mujeres solo en comparsas asociadas a no casadas, ¿no? A personas solteras. La mayoría de las danzas, por ejemplo, de pastoras, donde salía como personaje femenino y como mujeres, las niñas, salían en términos de que eran solteras. Entonces, en este sentido, eran en grupos de mujeres. Ya cuando se les construía como casadas, y por lo tanto como conformadoras ya de la unidad social, ahí ya no solían salir las mujeres, salían los varones disfrazados de mujeres en muchas de las danzas. Esto ha cambiado en el siglo XX y justamente ha cambiado por la mayor presencia que va a generar los procesos de modernización en la mujer, ¿no? El derecho al voto, en la participación laboral, en los derechos políticos, ¿no? Y en el mayor conocimiento que le va a brindar la educación, una mayor educación que va a tener las mujeres en la segunda mitad del siglo XX. Como una anécdota, por ejemplo, cuando yo estaba en el distrito de Acoya, se había formado una tropa de Cáceres. La tropa de Cáceres era una comparsa de danza que bailaba la majtada, que evocaba a los guerrilleros de Cáceres durante la ocupación chilena. Y no dejaban participar a las mujeres. Y entonces, en un debate dentro de la asamblea de la comparsa de danza, salió una señora y dijo que las mujeres deberían participar porque de acuerdo a la historia también hubo rabonas. Las rabonas acompañaban al ejército guerrillero y por lo tanto las mujeres también deben participar en la comparsa de la majtada. Los varones que escucharon esta declamación de la señora no tuvieron argumentos para refutarlo, porque de acuerdo a la documentación histórica, las mujeres participaron en las guerrillas como rabonas de sus esposos, llevándole la comida, los implementos, durante las grandes campañas que lideraba Andrés Avelino Cáceres. Entonces, a raíz de esto, los varones en esta comparsa de danza aceptaron la participación de las mujeres como personajes femeninos en la comparsa. Y hoy en día vamos a ver en muchas danzas que ya no salen hombres disfrazados de mujeres, salen ya las mujeres acompañando a las parejas. Y esto es producto del proceso de modernización y de mayores derechos que han alcanzado las mujeres en la sociedad peruana en el siglo pasado. Y que en Gracias, siglo... Manuel. Cristabel, ¿tú quieres aportar con alguna cosa sobre este tema? Sí, bueno, en realidad en los afiches justamente de esta época hay como un discurso ambivalente, porque por un lado efectivamente se muestran a las mujeres como actores centrales en los afiches, pero por otro lado los textos parecen contradecir un poco esto. Hay un afiche justamente que les mostraba, en el cual una mujer dice: las mujeres norteñas estamos con la revolución, tú también debes estar presente formando un hogar revolucionario. Y lo curioso de eso es que en realidad se hace que la mujer campesina esté solamente aislada, digamos, en su labor doméstica, lo que no correspondía a la realidad, puesto que ellas representaban el 40% de la mano de obra. Entonces sí hay una pequeña contradicción, digamos, en esos afiches sobre el rol de la mujer. Muy bien, muchas gracias. Tenemos más preguntas para Manuel. Hay una pregunta directa, digamos. ¿Se pudo visualizar un cambio de representación de las festividades durante el periodo del gobierno de las Fuerzas Armadas? Y también otra pregunta insiste sobre este mismo tema, indicando que además en el periodo se impulsó a la música criolla. Entonces, sí, un poco por esa línea. Manuel, cuéntanos qué te parece este comentario. Durante el gobierno de Velasco, como también lo había comentado Cristán, ¿no? Va a haber una mayor, digamos, la gente con la política, digamos, del gobierno va a sentir mayor orgullo de sus etnicidades, ¿no? Y además el mismo gobierno va a través de estos festivales de Incarrí, ¿no? Donde solo van a salir en las calles de muchos pueblos danzas, desfiles con símbolos identitarios de la etnicidad campesina o indígena, ¿no? Entonces va a haber mayor presencia, obviamente, desde el gobierno de Velasco, pero no va a haber grandes cambios en términos de las fiestas, ¿no? Las fiestas van a sufrir más bien los cambios en la segunda mitad del siglo XX, principalmente por las políticas del Estado en reducir los días festivos,
En el gobierno de Velasco se redujo cerca de 8 fiestas, se eliminaron del calendario festivo de fiestas de guardar, ¿no? Y también por el proceso mismo de migración. Las localidades, el flujo constante de personas que salían del pueblo y se iban a las zonas urbanas, a los centros mineros y luego a las ciudades, van a ir modificando paulatinamente la fiesta. Ahora, va a haber un proceso de transformación. Yo no creo que haya sido por una influencia directamente de Velasco, sino esto ya era un proceso mismo que, como consecuencia del proceso mismo de la educación masiva y de la migración, donde la población cada vez va a sentir mayor orgullo y reconocimiento de su propia etnicidad. Y hoy en día, por ejemplo, en estas 2 últimas décadas, gracias al abaratamiento de las tecnologías, ¿no? Hoy en día las poblaciones tienen colocado en la nube todos sus eventos ceremoniales, sus fiestas, todos, y hoy en día pues con la cámara fotográfica, con el smartphone, pues cuelgan inmediatamente el evento festivo de la marcación de ganado o del santo patrón. Yo creo que hoy en día hay mayor posicionamiento de las localidades en expresar pues los eventos culturales. Muchas gracias, Manuel. Para Cristabel tenemos 2 preguntas ahora. La primera es, ¿se podría relacionar de alguna manera el uso del afiche con las ideas detrás del muralismo mexicano? Y la segunda es, ¿percibe una diferencia marcada en las imágenes y representaciones que estudia en la primera etapa del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas con Velasco versus la segunda etapa con Morales Bermúdez? En uno, la orientación nacionalista es muy marcada y en el otro, el giro político más bien se marca. Sea sí o no, ¿a qué se puede atribuir? Y finalmente, el famoso afiche de Túpac Amaru, ¿logró el objetivo que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se proponía? Ya, sí, el tema del muralismo, en realidad la relación entre el muralismo y los afiches de Velasco, definitivamente yo sí veo coincidencias. En realidad, mis investigaciones empezaron con el muralismo mexicano y terminé, digamos, revisando los afiches de Juan Velasco Alvarado. El propósito es el mismo porque en realidad son un grupo de artistas que se reúnen y que deciden de alguna manera transmitir mensajes a la población. En lo que difieren es de que los murales en realidad tenían un estilo artístico que era, digamos, realista, y los afiches de Jesús Ruiz Durán y de la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria buscan justamente jugar un poco con los diferentes estilos modernos, el optical art, el pop art, y en algún momento fueron justamente criticados porque se consideraban que eran estilos modernos que difícilmente podían ser entendidos, digamos, en las poblaciones en las cuales se difundían, ¿no? Sobre la pregunta de la diferencia entre la visualidad del gobierno de Velasco y la de Francisco Morales Bermúdez, en realidad en la época de Velasco hay todo este entusiasmo alrededor de la revolución. Muchos de los escritores, de los artistas, no son, o sea, se ofrecen voluntariamente de participar y crean estos afiches porque creen, digamos, en los conceptos que son transmitidos por el gobierno de Velasco. Pero al final del gobierno de Velasco hay una desilusión, porque en realidad no se ha logrado generar el apoyo popular que se esperaba. Hablamos de la revolución de Velasco, pero en realidad el término no es del todo adecuado porque la revolución implica un levantamiento popular que no hubo en esa época. Entonces, al final del gobierno de Velasco, incluso cuando ocurre el golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez, las personas no salen a protestar en la calle contra, o sea, no hay una movilización masiva, digamos, en contra de este golpe de Estado. Entonces, la visualidad que le toca a Francisco Morales Bermúdez es una visualidad bastante crítica. También estamos en una época de crisis económica, y al mismo tiempo los organismos que crearon esos afiches son desarticulados por el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Entonces, en vez de tener toda una propaganda a favor del presidente, lo que ocurre en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en la época de Francisco Morales Bermúdez, solo queda una visualidad crítica, ¿no? A través de las caricaturas de los medios de prensa. Gracias. Sí. No, perdón, termina, te estoy cortando. No, y la tercera pregunta, ¿cuál era? La tercera era si se consiguió con el afiche de Túpac Amaru, famoso con el sombrero, el objetivo que se proponía el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Es una pregunta bien amplia en realidad.
Sí, es bien amplia. O sea, desde un punto de vista práctico, la reforma agraria no logró los objetivos que se había propuesto. Todo quedó, digamos, un poco de manera muy abstracta. Yo considero que desde un punto de vista ideológico sí se cambió, porque en realidad, curiosamente, es recién en esa época que tenemos por primera vez a un héroe nacional de origen mestizo. Antes de Tupac Amaru, los héroes nacionales tradicionales eran el coronel Bolognesi y Miguel Grau. Entonces, desde un punto de vista ideológico, yo sí creo que hubo un cambio, especialmente entre las, digamos, entre las poblaciones urbanas, ¿no? De percibir, digamos, el campesinado de una manera distinta. Justamente un poco enlazando con esto que mencionas de lo urbano y lo rural, tenemos otro par de preguntas para Manuel. La primera es, ¿cómo se han manifestado las prácticas festivas del mundo agrícola en el mundo urbano, si acaso se da, y cuánto ha influido esto en este último, en el espacio urbano? Y otra, ¿es posible leer en algún lugar las fiestas en su estado original, es decir, antes de ser influenciadas por la cristianización y la conquista, dice, o han sido borradas de la memoria de la población? Bueno, respecto a la primera pregunta, obviamente los migrantes cuando vienen a las ciudades va a cambiar todo el entorno urbano, va a modificar no solo el espacio festivo, también va a modificar el tiempo festivo y va a modificar, digamos, el aspecto esto que se conoce de las prácticas ceremoniales más importantes. Cuando se viene acá a la ciudad, el tiempo, y esto lo vemos a través de las asociaciones de migrantes, cuando celebran a su santo patrón o a su santa patrona, generalmente lo celebran los fines de semana acá en la ciudad, y lo celebran un solo día, generalmente es el día domingo, donde la mayoría de la población que ya tiene actividades laborales durante toda la semana pueden descansar el sábado o el domingo. Entonces ya hay un cambio en la organización del tiempo ceremonial cuando se trasladan a la ciudad. Entonces, las fiestas que duraban 3, 4, 5, 6 días, ya en la ciudad se van a remitir al fin de semana. Tienen que adaptarse a la actividad laboral de los migrantes en la ciudad. También se va a modificar el espacio ceremonial. En las fiestas, todo el pueblo, todo el espacio del pueblo es espacio ritual en la fiesta, ¿no? El local de las autoridades políticas, la iglesia, el cementerio, la cárcel, la misma plaza, las mismas calles del pueblo, todos se convierten en espacios para el evento ritual festivo. Todo esto cambia cuando vienes a la ciudad. A la ciudad, a lo mucho te queda pues la calle si es que obtienes la autorización municipal. Si no, lo tienes que celebrar dentro de un local alquilado. Lo otro tienes el espacio del templo. Entonces, hay una drástica modificación del espacio ceremonial. Entonces, los migrantes tienen que negociar con el tiempo ceremonial y con el espacio ceremonial en la urbe. Y acá tienen que optar, obviamente, por los eventos rituales simbólicos más importantes para ellos. Y también con las actividades más importantes para ellos ya como migrantes en la ciudad. Entonces, siempre va a haber una modificación. Y además, por más que sean fiestas agrícolas, por ejemplo, acá en la ciudad celebran la herranza del ganado, ¿no? A pesar que no hay ninguna cabeza de ganado, celebran en Santiago, y generalmente más es una fiesta familiar de la familia extensa, y más es un recuerdo cuando iban en el pueblo, iban al corral y tenían lugar, o a veces algunos se disfraza de toro, de vaca, para evocar la herranza del ganado, pero ya no es pues el contexto ceremonial, en este caso ganadero, de la herranza del ganado. Igual pasa con la fiesta del agua, igual pasa con la siembra, hay una modificación. Yo he visto en la ciudad del Cusco, he visto en la ciudad de Lima, la representación que se hace de la siembra, de la cosecha, pero en ningún momento se siembra o se cosecha, ¿no? Entonces, en cambio, en el campo, la ceremonia ritual es un complemento a la actividad productiva, ya sea de la siembra, ya sea de la cosecha, ya sea de la limpieza de acequias o reservorios. Entonces, hay una modificación drástica, pues, de las fiestas productivas en la ciudad, porque el entorno ya no se da. Yo solo he visto fiestas relacionadas al ganado cuando en las afueras de Lima, ¿no?
alguna persona tiene pues su casa y su corral atrás, celebra como era la tradición, pero inclusive ahí se modifica el tiempo ceremonial y el espacio ceremonial. Sí, entonces ¿Eso era la pregunta? sí, la otra parte de la pregunta se refería a si era posible leer todavía alguna fiesta que no hubiera sido influida por la conquista, la cristianización, dice. Bueno, la fiesta, como todo elemento cultural, es dinámico. Si un elemento cultural no se modificase, es un elemento cultural ya muerto, de una cultura muerta, ya una cultura que ya desapareció, ¿no? Entonces, obviamente, el elemento festivo es un elemento dinámico. No vamos a encontrar ninguna fiesta que ni siquiera posiblemente sea parecida hace 100 años atrás, ¿no? Y más que en el siglo XX y en las últimas 5 décadas, los procesos de cambio social, tecnológico, económico han sido fuertes para los agentes sociales. Entonces, las fiestas siempre se modifican. Ahora, lo que uno puede hacer es ver qué fiestas de ahora cumplen ciertas funciones que cumplían fiestas que ya han desaparecido. Entonces, por ejemplo, hoy en día no tenemos culto solar, ¿no? Había en el estado Inca, que era pues el Inti Raymi, pero ha aparecido el Inti Raymi como espectáculo festivo, ¿no? Desde hace 70 años, pero eso no era la fiesta pues que se celebraba, ¿no? Para conmemorar el solsticio de invierno. Igual va a pasar, ¿no? Las fiestas que tenía, digamos, el estado Inca, que era un estado preferentemente agrícola, y que las fiestas marcaban el ciclo agrícola, con la llegada de los españoles se van a modificar. Quizás alguna festividad de una virgen o de un santo, de una u otra forma va a haber cierto sincretismo con las fiestas del estado Inca, pero rápidamente van a desaparecer el significado original que había en el estado Inca. Además hay que acompañarlo con la represión que hubo a comienzos del siglo XVII, especialmente en toda la zona central del virreinato peruano, en la extirpación de idolatrías. Entonces, no vamos a encontrar pues fiestas ni danzas auténticas, más es una construcción mental que tiene pues la persona sobre si esto es auténtico o no. En el fondo, es auténtico en tanto lo participe y lo haga la población, pero no es auténtico en términos de original, de originario o de que dio nacimiento. Inclusive las danzas que hoy en día conocemos en muchas fiestas son representaciones de los famosos bailes de cuadrillas o de minué colonial, ¿no? Y que son del siglo XVIII, muchos de ellos. Entonces, todos los elementos de la fiesta están en completa modificación porque están en permanente negociación entre los actores que participan en la fiesta. No sé si... Realmente súper interesante todas las respuestas, y si no fuera porque la hora aprieta, vamos a cerrar nuestra reunión agradeciendo a nuestros ponentes a nombre del Instituto Ribagüero y también la participación de todos y todas ustedes en esta conferencia. Y las invitamos a seguir atentos a nuestras próximas actividades a través de nuestra página institucional y nuestras redes sociales. Los esperamos en julio para temas de independencia, bicentenario y más fiesta y más celebración. Que tengan todos muy buenas noches.